buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de laicos católicos defendiendo su fe. Vamos a ofrecer este tema nuevamente por todas las personas que se han visto afectadas de alguna forma u otra con esta situación del COVID. Como sabemos, pues cada vez se complica un poquito más y vamos a tener que reforzar tanto en lo físico, pues en algunas situaciones económicas y sobre todo en lo espiritual, para pedirle a Dios nuestro Señor pues salud principalmente y sabiduría para saber qué hacer en todos estos casos y en cada situación que se nos presente. El tema de hoy es: el que odia a su hermano es un asesino. Así se llama el tema de hoy en este espacio. Por favor, ahí abajo pueden hacer sus comentarios, observaciones y, cómo no, pues enriquecer también el mismo tema, sus preguntas. Y si podemos contestarlas en el transcurso del tema lo haremos, si no, pues al final, o igual en la repetición, por supuesto que no siempre traemos el material disponible a la mano para darle la mejor respuesta. Comenzamos con la oración, con esa oración que mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Sí. Y también nos acompaña Claudia Arellano. Buenas noches para todos los que nos están viendo. Y un saludo a nuestro compañero Luis, que está con su hijo, ¿verdad? Enfermo. Sí, hoy no pudo venir Luis porque tiene ahí una situación complicada ahí en su casa, pero ya está todo bien. También ofrecemos el tema por las necesidades de la familia de nuestro compañero y amigo Luis Piña. ¿Sí? Muy bien, pues si no tienen otro comentario, comenzamos con el tema. Sí, ¿por qué comenzamos, Carlos? Dice, el nombre del tema es: el que odia a su hermano es un asesino. Bastante fuerte el tema, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes han odiado a algún hermano, a algún prójimo? Pues creo que definitivamente todos hemos pasado por esa mala experiencia y como lo veíamos en tema anterior, ¿verdad? Creo que sufre más el que odia que el que es odiado. Entonces este ejemplo se repite en este tema. Creo que sufre más el que odia al hermano. El odiado a veces el odiado ni en cuenta, ¿no? Ni siquiera sabe. Y pues sí, claro que sí hemos pasado esa experiencia. Yo creo que nadie se va de este mundo sin vivir algo similar. ¿Y ya conocían esta sentencia, el que odia a su hermano es un asesino? Sí, lo he escuchado. ¿Tú ya la habías escuchado, Claudia, esta sentencia? Pues la mera verdad, no. Que luego nos enfocamos mucho, por ejemplo, en ese mandamiento que dice no matarás, pensamos que es matar en vida, o bueno, matar físicamente, pero en ocasiones matamos también pues en el sentimiento y en la moral, ¿cómo le llaman? En nuestra actitud hacia con ellos, ¿podría ser? Sí, pero en el sentido, en la motivación, ahorita lo retomo, perdón. Se te fue la palabra. Se me fue la palabra. Sí, leemos, Claudia, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 18. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano.
Debemos amarnos unos a otros, puesto este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Si ven, una cita pues bastante fuerte. Voy a leerla de paso por paso para tratar de explicarla. Recordemos que es Primera de Juan, capítulo 3, del 10 al 18. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense nada más que fuerte. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ver nosotros de quién somos hijos, Que cada quien en su conciencia diga de quién es hijo. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios. ¿Y seguimos el camino de la rectitud? Y tampoco el que no ama a su hermano. El que no ama a su hermano no está siguiendo el camino de la rectitud. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Y les doy un mandamiento nuevo. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? Sí. No imitemos a Caín, que era el maligno. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿Se acuerdan por qué lo mató? Por envidia. Por envidia. ¿Recuerdan que Caín ofreció una ofrenda y Abel ofreció otra ofrenda y la de Abel fue aceptada? Entonces Caín tuvo celos y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Aquí ya lo está diciendo. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo que hemos pasado, es el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. Fíjense lo grave. El que no ama está en un estado de muerte. ¿Y nosotros qué tanto amamos? Y si amamos de verdad, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que amamos y nada más es de dientes para afuera. Ahorita lo vamos a ver en el versículo, si no me equivoco, el 18. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene vida eterna. Él, o sea Jesucristo, entregó su vida por nosotros y en eso hemos conocido el amor
ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riqueza en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? No amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Voy a repetir el versículo 18. Hijitos míos, no amemos con puras palabras. Normalmente así amamos, fíjense. Y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Fíjense que con respecto al capítulo 18, le sucedió al primo de un amigo que se vio en China. Exacto. Se vio en una necesidad y ocupaba de las demás personas. Y todas las personas estaban en posición de ayudarle, fíjate. Pero ¿sabes qué? ¿A qué se limitaron? A mandar mensajitos nada más. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Pero ¿por qué no ayudaron a este compañero si estaba a su alcance ayudarlos? Nada más somos buenos para mandarnos mensajitos de WhatsApp, pero no somos para hacer el bien, ¿verdad? Cuando se requiere. Por eso dice el versículo 18, hijitos, no amen con puras palabras o con puros mensajitos de WhatsApp. Que Dios te ayude. Ánimo. Y de labios para afuera, porque andaron mandando nada más mensajitos y que Dios te ayude y mis mejores deseos, pues es nada más de labios para afuera. Porque a veces tenemos la posibilidad de ayudar y no lo hacemos. ¿No creen? ¿Ustedes qué piensan? Es correcto. Sí. No solo de palabras se puede demostrar la solidaridad, y también no precisamente también con lo que es dinero, a veces hasta con alguna ayuda moral, alguna ayuda, no sé, hasta en un acompañamiento físico. Sí, exacto. No es nada más con dinero. Les platicaba del primo de un amigo. Pues él ocupaba, el primo de un amigo ocupaba de donadores de sangre, y lo único que recibió fue mensajitos de todo va a salir bien, no te apures. Pero si en nosotros estaba ayudarlo, ¿por qué no lo ayudamos? Esos mensajitos para mí son nada más de dientes para afuera. Ahí se ve lo cristianos, lo cristiano que somos, pienso yo. Fíjate que, bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. Esto me trae a colación por lo que iniciamos, bueno, el ofrecimiento que hiciste de este tema. Sí. Que era, bueno, acá Fernando, por todas las personas que han de algún modo padecido por lo de esta pandemia, ¿verdad? Enfermos, pero en esta cita, en lo que tú mencionas, se me viene mucho a la mente todas esas personas que han fallecido a causa del COVID. ¿Por qué se me viene a la mente? Porque yo he pensado desde que empezó todo esto, cuántas personas familiares no desearían ese acompañamiento de las personas, de nuestros hermanos en Cristo, de ese acompañamiento de velar a tu difunto, ese acompañamiento y ese abrazo que muchas veces reconforta. Pues yo pienso que vale más que 1000 palabras, ¿no? Un abrazo físico, un acompañamiento, de saber que está esa persona ahí a tu lado, en ese momento de trance, en ese momento de desolación, que tienes a una persona allí al alcance. Sí, también son válidos los mensajes, y obviamente por la pandemia, pues ahora sí que las restricciones de
de salubridad del gobierno que no te deja acercarte a una persona que haya fallecido por eso ni a sus familiares. Yo siempre he pensado, desde que empezó todo esto, he pensado y digo, pues ojalá Dios me libre de algo así, pero si pasara en mi familia, en mi entorno, qué difícil situación para las personas. No tener el amigo, el vecino, el familiar a un lado tuyo para poder acompañarte en ese dolor. Sí, pues mira, como comentas, Claudia, creo que ahorita es un poquito difícil, pues ahora sí que tomar una decisión en ese sentido del acompañamiento, puesto que hay pues ciertas restricciones y no tanto por salubridad, pues a lo mejor el sector salud o el doctor X no se va a dar cuenta, pero pues también recuerda que también es nuestra responsabilidad moral, aparte de ese acompañamiento en un difunto, pues también está el protegerlo y salvaguardar tanto tu salud como la de él. Entonces sí está ahorita un poquito complicado y puede distorsionarse la ausencia física, y convertirse en una idea o en una hipótesis equivocada, de que no estuvo, no vino, no me abrazó, no me saludó, no me besó, entonces pues realmente no está conmigo. A lo mejor lo está tanto que cuida pues esa distancia para que tú tengas esa salud. Pero bueno, pues en cuanto a cuestiones que comentaba Carlos, ¿verdad? Que no nada más de palabra, de mensaje, bueno, pues también están las oraciones, ¿verdad? Como que podemos ayudar y a veces no se da cuenta la persona, pero sí está siendo ayudada de esa forma, más allá de lo económico, lo moral, pues en lo espiritual con una salud. Entonces ahorita sí está un poquito difícil pues saber quién te ayuda y pues realmente no se puede presenciar tanto en cuestión física. Bueno, sí, nada más un poquito para complementar lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Y más que nada yo lo puse como un ejemplo de qué no darían esas personas, porque esto de la pandemia no se hubiera suscitado. ¿Cuántos en esos, pues se puede decir malos momentos? En esos momentos de trance es cuando echamos de más a esa persona en ese acompañamiento, ¿verdad? Es cierto lo que dices, o sea, ahorita es muy difícil y con oración, claro que sí, y con las palabras, bueno, por mensajes por WhatsApp también en este caso es válido porque una pandemia ahora sí nos está restringiendo, pero hay situaciones que sí son ordinarias en la vida cotidiana, pero sin embargo sí se extraña el acompañamiento físico. Bueno, aquí estoy relacionándolo porque muchas veces no necesitas decir palabras más que estar ahí, o puede ser una enfermedad también. Sí, te digo, es que está como un poquito, en cualquier tribulación. Creo que está un poquito complicado ahorita ese tema, ¿por qué? Porque funciona a los enfermos, pues sí, lo tenemos que llevar a cabo, pero pues te visito o no te visito con esta situación. Entonces, pero bueno, ya ahora sí que ya más bien ya conciencia de cada quien, para no meternos ahí en ese punto que te digo, ahorita está un poquito complicado saber quién sí te apoya y quién no, más allá de lo físico, pues en todo esto. Y bueno, me voy a regresar un poquito, mi Carlos. Sí. Por ahí comentabas algo de si actuó bien, soy de Dios, y si no actuó bien... En esto se reconoce los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. ¿Esa te refieres? Exacto. A ver, yo te pregunto, ¿nacemos siendo hijos de Dios? Pues estamos destinados a ser... Ok, más bien, bueno, yo ahí lo veo, no estoy interpretando esa cita bíblica, nada más es un punto de vista muy personal, quiero aclarar. Yo pienso que nacemos siendo hijos de Dios y ya nosotros nos alejamos de Él, ¿verdad? Déjame leerte o compartirte esta cita bíblica que es Isaías
capítulo 43, versículo 1. Sí. Para saber, bueno, como que esto me deja un poquito más claro si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios, si pertenezco a Él o no pertenezco en ese sentido. Y dice así, bueno, o la puedo leer de aquí, pero como tú de quieras. preferencia de la Biblia. Isaías capítulo 43, versículo 1. Capítulo 43. Ajá. No dormida. 43, versículo 1. Sí. Y ahora así te habla Yahvé, que te ha creado Jacob, o que te ha formado Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Palabra de Dios. Te la vamos. Te alabamos, Entonces ahí como complementamos, ¿verdad? No estoy contradiciendo en nada, pues obviamente nunca vamos a contradecir la misma palabra, pero ahí complementamos o reafirmamos o nos vuelve a decir en su palabra, tú eres mío, termina diciendo, tú eres mío. Termina diciendo, sí, tú eres mío. Tú eres mío. Entonces, claro que somos hijos de Dios y pues evitemos alejarnos con malas obras, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo a grandes rasgos sobre Sí. cita, ¿sí? Okay. Sí, tú, Fer. Entonces, retomando el versículo 15 dice, el que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y, como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Y fíjense que el Papa Francisco, con respecto a esto, nos dice en una homilía del año 2014, comenta que los celos llevan a matar, que la envidia llega a matar, y la envidia y los celos abren la puerta a toda clase de maldad. ¿Qué piensan de eso? Cuando una persona tiene envidia o tiene celos de otro, empezamos a difamar, ¿verdad? Uh-huh. Empezamos a planear cómo hacerle un daño. Empezamos a ver cómo matarlo difamándolo, porque es una forma de matar. No sé si tienen un comentario sobre eso. Bueno, ahorita que hablas del Papa Francisco, traigo algunas frases que por ahí tomé de unos videos de YouTube de esta visita que hizo pues cercana, ¿no? Y una de esas frases dice así: Dios es capaz, bueno, dijo así, perdón, transformar nuestras miradas, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, capaz de sanarnos e invitarnos una y otra vez, 70 veces 7, a volver a empezar. Entonces, decíamos al principio, ¿no? El que odia a su hermano es un asesino. Bueno, tal vez le hicimos daño, o tal vez lo odiamos, o tal vez lo pusimos en tela de juicio, etc. Pero también nos dio sabiduría para reconocer ese mal acto y remendarnos, y aquí no lo dice aquí no lo dijo el Papa Francisco, o sea, nos invita una y otra vez, 70 veces 7, a volver a empezar. Entonces, pues vamos actuando, ¿verdad? Así es, Fer. Muchas gracias. Primera de Juan 2:9. ¿Entonces ahorita, Mateo? Primera de Juan 2:9. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en tinieblas.
Lo repito otra vez. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate lo fuerte que es la cita. Si alguien piensa que está en la luz, pero odia a su hermano, está en las tinieblas. Y esto nos dice que el que odia no está en Cristo, porque Cristo dice, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Muchas veces nos sentimos buenos porque vamos a misa, porque comulgamos, porque nos confesamos, porque rezamos el rosario. Pero si odiamos a nuestro hermano, no estamos en Cristo. ¿Por qué crees que odiamos a nuestro hermano? ¿Por qué crees, Claudia, que odiamos a nuestro hermano? Pues yo pienso, es mi forma de pensar, porque no tenemos a Cristo con nosotros. Vivimos alejado de Él o no vivimos tan cercano a Él. Cristo nos creó a su imagen y semejanza, y más que física, espiritual, capaces de amar y de perdonar. Y si nos creó así, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué seguimos odiando a ese hermano? ¿Por qué seguimos maltratando a ese hermano? Y entiéndase por el hermano, bueno, así yo lo entiendo. No simplemente mi hermana biológica, o sea, el prójimo, y el prójimo ya vimos que es el próximo, y el próximo es tu vecino, es tu tío, es tu abuelo, es tu padre, es tu madre, es tu hijo, es tu amigo. Y te digo, bueno, yo decía en un tema anterior, o sea, pues yo sé que la palabra enemigo existe. Yo no siento que tenga. Si alguien me odia, pues bueno, ya sí es otro cantar, pero yo pues nomás sé que existe esa palabra, pero yo no considero a una persona como mi enemigo. Yo no lo veo así. Yo veo que a lo mejor no tenemos los mismos intereses o tenemos algunas diferencias o formas de pensar, que tampoco le discuto, pero pues no sé, ¿verdad? Si exista. Si existe, pues ahí póngale. Entonces, te digo, pues Él nos creó más que a semejanza física, espiritual, capaz de amar y perdonar. Entonces, a veces pienso, pues nada más nos creó porque no lo llevamos a cabo. Y bueno, Él también nos hizo capaz de tener una relación personal de amor con Él y permanente. Y ese amor en comunión con Él, pues, y permanente, pues, no está más allá que en la Eucaristía. Y ahí está Él para todos nosotros, diario, a todas horas, a misa. Y creo que lo ignoramos, ¿verdad? En ese punto. Muy bien. Levítico 19, 17 al 18. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo. No sea que te hagas cómplice de sus faltas. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te la vamos a enviar. Levítico 19. A ver, otra vez, Claudia. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo. No sea que te hagas cómplice de sus faltas. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te la vamos. Bien, se dice, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo. O sea, no es malo corregir a una persona. El corregir a una persona no es que le estás diciendo que lo que está haciendo está mal. O
sustentado con la Biblia, ¿verdad? Y eso no es juzgar. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo. No sea que te hagas cómplice de sus faltas. ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden por eso? No sea que te hagas cómplice de sus faltas. Que si no lo corriges, tú sabes que una persona está actuando mal, y si tú no lo corriges, te haces partícipe del mal, de esas faltas, ¿no? Pues sí, hasta cierto punto estás aceptando sus actos, ¿no? Igual no aplaudiéndoselos, pero pues si no lo corriges, es como estar de acuerdo, yo creo, no sé. Y aquí viene la corrección fraterna, que es muy diferente al de juzgar. Así es. Es que también, bueno, ahí juega mucho el cómo lo hagas, ¿no? O sea, porque si bien la intención es corregirlo, pues a lo mejor hacerlo en persona, bueno, o sea, personalmente y no delante por ejemplo, si estás en casa de tus padres, pues no voy a corregir a mi hermana delante de todos. Habrá quien ni siquiera sepa su falta o su falla y yo la voy a hacer externa en todo un grupo, pues como que ahí sí estaría un poquito complicado entender que entendiera ella que se trata de una corrección, más bien de una evidencia o de estarla evidenciando, y eso caería ya también en juzgarla. Pero pues bueno, a lo mejor también buscar nosotros el tiempo, lugar y la forma, creo que sería lo ideal, ¿no? Sí, fíjate que muchas veces no vemos algo que está mal y no corregimos para que no se moleste la gente, para no hacerla sentir mal. A eso se trata, a eso se refiere. Porque muchas veces preferimos que la gente siga igual para no echártela, por decir de una manera, para no echártela encima, o para que no se enoje contigo, para que todo siga bien. Bueno, Carlos, ahí también cabe señalar que hay personas con las que no tenemos mejor cierta confianza como para hacer una corrección, o que lo tome así, o de hecho podemos conocer una persona que a lo mejor su temperamento pues no es tal vez pacífico como para que lo tome de esa forma, como lo estamos ahora sí que exponiendo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, si no se presta para la persona para una corrección, pues también cabe señalar que sí podemos pedir por esa persona. Sí, Sí, que cambie, bueno, más que nada, no tanto para que cambie, para que Dios obre en él y cambie su forma de pensar y de actuar. Muy bien, Fer. No te vengues ni guardes rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. ¿Vale? Pasamos a Mateo 5, 43, 48. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. No sé si quieres explicarlo. Eso fue Lilia. Ustedes han oído que se dijo:
amarás a tu prójimo y no amarás y no amarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque el que hace brillar el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quien los ama, ¿qué mérito tiene esto? También los cobradores de impuestos hacen esto. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene esto de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. O sea, aquí nos está hablando que amemos a nuestros enemigos, que hagamos el bien a cualquier gente, no nada más a los que nos caen bien, ¿verdad? Si dice que eso qué mérito tiene, qué de grande tiene. Sí, mira, ahí, bueno, obviamente estamos viendo que, bueno, así lo hemos visto siempre, ¿verdad? Pero hablando de este tema, Jesucristo no nos enseña otra cosa más que amar. Y pues cuesta, ¿verdad? Porque a veces no podemos aceptar, tal vez desde empezar, o sea, la voluntad de Él. Y a veces nos cuesta aceptar cómo es la persona que está enfrente, cómo es su forma de ser, qué tiene, qué no tiene, qué dice, qué no dice, qué viste, cómo no viste. Entonces, hay situaciones en las que no congeniamos que eso nos llevan como a no querer, como a despreciar a la persona y en el peor de los casos, pues hasta odiarla. Y te digo, vuelvo a lo mismo, a veces la persona que está enfrente ni siquiera sabe. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pensará Jesucristo de todas estas personas que odian a otro hermano? ¿Tú qué piensas, Carlos? Pues que está en contra a lo que Él nos ha enseñado. Por ejemplo, ¿qué pensarías de si una hija tuya odiara a otra de tus hijas? ¿Qué pensaría? ¿Que algo estoy haciendo mal? ¿Eso crees que piensa Jesucristo, que algo está haciendo mal? Bueno, no, pues es que yo estoy hablando humanamente, yo pensaré que... Bueno, no, la pregunta es más bien, ¿qué pensarías tú? Tienes dos de tus hijas, ella odia a la otra hija. ¿Tú qué pensarías de esa situación? ¿Qué pensarías de ella, de la que odia a la otra? Pues para empezar no me gusta el panorama, así como lo planteas, no... Ya con eso, a él tampoco le gusta, así de fácil. A él tampoco le gusta el panorama, con eso contestas todo. No hay más palabras, ¿estás de acuerdo, Carlos? Así es. Que te vamos a acompañar esta pregunta. Es más, voy a dar la respuesta en base a las 7 palabras de Jesús en la cruz. Yo pienso que pensaría lo siguiente. Y la primera palabra fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto lo encontramos en Lucas 23:34. Voy a leer algo rápido. Aunque he sido tu enemigo, referente a esta primera palabra, aunque he sido tu enemigo, mi Jesús, como confieso, ruega por mí, que con eso seguro el perdón consigo. Cuando loco te ofendí, no supe lo que yo hacía. Sé, Jesús, del alma mía, y ruega al Padre por mí. Eso nos toca decir, como hijos que amamos, que odiamos a otro hermano. O sea, Jesús del alma mía, y ruega al Padre por mí para que nos perdone. Y Él mismo dice, Él mismo ha de decir de nosotros los que odiamos a otro hermano. Perdónalos, o sea, le ha de pedir a su Padre, a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y si me permites voy a leer otro fragmento aquí de esta lectura que dice, Señor y Dios mío,
que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio la deuda de mis pecados, y abriste tus divinos labios para alcanzarme el perdón de la divina justicia, ten misericordia de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en igual caso. Y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada para mi salvación, dame un dolor tan intenso de mis pecados que expire con él en el regazo de tu infinita misericordia. ¿Qué me dice a mí esto? O sea, realmente se compara todo ese dolor que él sintió en ese momento con lo que nosotros podamos sentir con un hermano o contra un hermano, como para poderlo odiar. Él todo lo que pasó en esos momentos. ¿Y crees tú, Carlos, crees tú, Claudia, que los miraba con odio? No. Sufrimiento, obviamente, ¿verdad? De hecho, ya ves que dijo, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí está, en las 7 palabras, la primera palabra. Él no los odió, Él nos enseñó a pedir por ellos. Sí. Pues vamos a continuar con Mateo 6, 14, 15. A ver si ubican de qué está hablando. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos. Señor. ¿Sí ubicaste de qué está hablando? Un poco relacionado a lo que acabas de decir. Es el Padre Nuestro. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. ¿Y qué pasaría si ustedes no perdonan las ofensas del hermano? Pues el Padre Celestial tampoco les perdonará. Entonces, nosotros tenemos la medida de qué tanto se nos va a perdonar, ¿verdad? Si perdonamos mucho, se nos va a perdonar mucho. Si perdonamos poco, se nos va a perdonar poco. Entonces es lo que les decía hace rato, o sea, no es malo que sintamos odio en cierto momento, en cierta situación hacia una persona. El problema es que estemos siempre con ese sentimiento, que estemos hasta planeando cómo hacerle un daño, que estemos en nuestra cabeza, hijo de la fregada, y maldiciéndolo. Eso sí es lo malo. No tanto que por alguna situación sentamos ese sentimiento, pues es natural, ¿verdad? Es natural sentir un sentimiento así, pero hasta ahí. El problema es cuando sigues y lo consientes. No sé si les ha pasado a ustedes que consienten ese sentimiento de que, hijo de la fregada, y piensas cómo hacerle daño. Es que vuelvo a lo mismo, odiamos porque no podemos perdonar, no hay vuelta de hoja, Carlos. Y a veces no hay cuestiones ni siquiera de las que tengamos que perdonar, o sea, a veces odiamos porque él ya se compró un carro nuevo. Envidia. Sí. Y no es algo que tengamos que perdonar, o sea, qué chido, ¿no? O a veces odiamos porque él tiene una forma de ser que a mí no me gusta. Pero odiamos porque no perdonamos, entre comillas, porque yo, ¿por qué le tengo que perdonar que él sea así? O sea, es algo bien contradictorio y todo, pero bueno, Sí. Permíteme poquito. Voy por un libro que... Sí, permíteme poquito. Y hablando del perdón, voy con la segunda palabra. De estas 7 palabras de Jesús en la cruz, voy con la siguiente palabra. ¿Y qué dijo en esa segunda palabra? Hoy estarás conmigo. Y lo encontramos en 23, versículo 43. Fíjate, Claudia. Dice: el buen ladrón con fe te implora tu piedad. Yo también de mi maldad te pido, Señor,
perdón. Si al ladrón arrepentido das un lugar en el cielo, yo también, ya sin recelo, la salvación hoy te pido. ¿Ves qué bonito? O sea, te pido perdón y luego te pido un espacio, ¿no? Ahí en el cielo. Pero primero, ese ladrón mostró esa humildad de pedir perdón y a veces es lo que nos falta. Bueno, lo hablo en primera persona. A veces es lo que me falta a mí para pedir perdón, humildad. Reconocer. Entonces, si yo en vez de odiar al hermano le pido perdón, pues creo que es más fácil de ganarme un espacio en el cielo. Pero bueno, a consideración. Sí, De cada quien, a conciencia, más bien. Gracias, Fer. Mateo 5, 21 al 24. ¿21, 24? Sí. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si los ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Quieres Pues, bueno, tanto como explicarla, no, más bien Tu punto de vista. mi punto de vista, sí. Yo pienso que le es más agradable a Dios, que hagamos las paces con aquel hermano con el que tenemos conflictos, al que juzgamos, al que le estamos haciendo la vida de cuadritos. Y también yo pienso que también le es más agradable a Dios ir a buscar esa reconciliación con tu hermano, aunque tú no hayas sido el que inició todo esto. ¿Por qué? Porque estás dando una muestra de amor. Estás dando una muestra de que tienes a Cristo en ti, y le es más agradable a Dios que sus hijos se amen, que sus hijos sean de Él, sean del bien y no del maligno, ¿verdad? Yo pienso que uno humanamente como padres también es más grato, y hablando del lado humano, que nuestros hijos estén en armonía, estén bien, esa convivencia pues bien, a tener hijos distanciados, hijos peleados, porque pues todos estamos llamados para una convivencia sana, con una convivencia pues bien para... Ay, ya se me fue. No, que se me fue. Es que me distrajeron las señoritas acá. Bueno, pero sana. Yo pienso que para Dios es más grato ese perdón entre hermanos en Cristo, hermanos de sangre, a que vayas y presentes la ofrenda, porque yo pienso que para Él no significa nada el que le lleves una ofrenda si estás distanciado con tu prójimo. Podemos decirlo así, ¿verdad? Con tu prójimo, ya no tanto hermano de sangre o hermano en Cristo, con tu prójimo. Es mi punto. Sí, hablabas como del sentir, ¿no? De la madre ante sus hijos en conflicto. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí voy a hacer un espacio acompañado también esto con la tercera palabra que dice: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Me pregunto, así como el Padre, así como Jesucristo se siente mal, como decías tú, como dijiste, o sea, para empezar no me gusta ese panorama. Como que diste las palabras claves, o sea, si tú volteas y le preguntas, Jesucristo,
¿qué opinas de que yo esté odiando o que yo odie a mi hermano? Pues es lo mismo que va a contestar él. Para empezar, no me gusta ese panorama. Entonces, imagínate, o sea, por parte de María, en esa tercera palabra o en ese momento que lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 26, donde le dice, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Yo lo asimilo aquí en una situación de cómo se sentirá también una madre cuando ve que dos de sus hijos están en conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el sentir? ¿Qué le duele? O sea, no duerme. Es una presión, son oraciones, son momentos de cansancio, o más que físico, mental y psicológico, por saber y ver a aquellos hermanos que están en conflicto entre ellos. Lágrimas. O sea, vamos asimilando esta situación de esta tercera palabra. ¿Qué hubo con María? Con la Virgen María cuando vio a su hijo sufrir. Hubo lágrimas, hubo tristeza, hubo silencio, hubo súplicas, tal vez, de que ya lo dejaran. Y este mismo sentir y este mismo sufrir, creo que pasa, no sé si me equivoque, Carlos, creo que pasa ciertamente en una madre que ve a sus hijos desbaratarse, que ve a sus hijos pelear, que ve a sus hijos distanciados, cual fueran enemigos. Yo viví una situación similar con una de mis hermanas y creo que fue algo muy doloroso para mi mamá. Bueno, también para mi padre, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo para mi mamá porque ahorita estamos tocando esta tercera palabra de ese momento en la crucifixión, o bueno, en este calvario. Y llegó un momento en que, pues, Dios me hizo ver las cosas diferente. Y creo que el estar peleados, o sea, ni siquiera, bueno, lo voy a decir, es ella. Yo creo que ni siquiera sufría ella, que a lo mejor me ignoraba. Y el que estaba sufriendo tal vez era yo, pero porque no por arrepentimiento de lo que le decía o le hacía, sino porque, o de la distancia que existía, sino porque es veneno tener rencor, tener odio, tener coraje en tu corazón, en tu mente, en tu ser, en tu alma, y no tener a Dios. Realmente no lo ves, pero volvemos a lo mismo, el que sufre es el que está odiando, ¿no? Pero sufre más tu mamá, de ver cómo te desgarras, cómo te haces pedazos, cómo te deshaces. Pero por tu familia, desgárrate, pero por tu hermano sí, pero para sacarlo adelante, por tus hijos, por tu mamá, por tu papá, pero para sacarlos adelante. Y déjame, aquí traigo otra frase que también escuché en estos videos de esta venida del Papa, que dijo así: prefiero una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor, a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar, a una familia y sociedad narcisista, seca, sin sentimientos. Va otra frase, Carlos. Sí. Claudia. Rostro cansado por la entrega
a una familia con rostros que no han sabido de ternura y compasión. Va otra más. Prefiero un hombre y una mujer con el rostro arrugado, pero por la lucha del diario por amarse, no por el cansancio de desamarse. Sí, gracias, Fer. Vamos a leer primero de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Si uno dice, yo amo a Dios, ¿nosotros decimos que amamos a Dios? ¿Sí o no? Sí. Pues sí, Sí. decimos. Ok. Nosotros decimos, ¿verdad? Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero ahí andamos diciendo, ay, yo soy muy religioso, y yo Diosito, y yo Cristo, viva Cristo Rey, Y fuego. y fuego. Pero si no amas a tu hermano, Es que volvemos a retomar la cita bíblica, no recuerdo exactamente dónde está Carlos, pero lo mencionamos en un tema pasado, o lo mencionaron, que dice, cuando me viste desnudo, me vestiste. Cuando me viste hambriento, me diste de comer. Cuando me viste sediento, me diste de tomar, de beber. Y bueno, todo esto termina diciendo que, bueno, ellos le preguntan, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Etcétera. Dice, bueno, yo les digo, él en su palabra, yo les digo que cuando lo hicieron con todos ellos, lo hicieron conmigo. Bueno, algo así es, nomás es para recordar, no dice textual la cita bíblica, sí, pues nomás para recordar esa parte de aquel tema. Entonces, volvemos a lo mismo aquí, o sea, yo no puedo decir que amo a Cristo cuando odio a mi vecino, o odio a mi hermana, o a mi... Nada, te creas. No, o cuando odio a mi cuñado, etcétera, no puedo decir que amo a Cristo, porque pues desde aquí no lo estoy demostrando, ¿cómo se lo voy a demostrar a él? así es, porque pues nuestra tarea es encontrar el rostro de Cristo en el hermano. Qué mal dicho, o sea, no lo demuestro aquí y ¿cómo se lo voy a demostrar a él? Simplemente él no necesita que le mostremos nada, él ya lo sabe todo. Entonces, yo puedo dar una cara y pues en realidad puedo ser otra, pero pues más allá de que mi hermana, mi cuñado, mi vecino lo sepan, hay que partir de que él lo sabe y de ahí para el real, para tratar pues a lo mejor de corregir ciertas áreas de oportunidad, ¿verdad? Así lo veo. Y como hemos dicho, pues yo creo que para empezar nosotros tenemos muchísimas áreas de oportunidad que corregir y pues echarle ganas y motivarnos entre todos. Muy bien, Fer. Pues este es el mandamiento que recibimos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, que somos muy pero andamos criticando, andamos difamando, odiamos a nuestro hermano, lo hacemos menos, No ayudamos. no lo ayudamos, pues en realidad no estamos amando a Dios. Sí, pues es que es esa cita que te digo que comentamos hace rato, que ahí por ahí Regina ahorita nos va a hacer favor de subirla para que la vean ahí. Sí. No sé si tengas algún comentario, Claudia, o pasamos a la siguiente cita. Pues que es muy difícil decir que amamos a Cristo
porque es una palabra que se dice fácil, pero sí conlleva mucho compromiso. Pero yo pienso que más que compromiso es una tarea que deberíamos de hacer por amor a Dios, nuestros hermanos. Pienso yo. Porque es como hay otra cita que dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará, ¿cómo va? Al reino. Pues ¿qué nos ganamos con decir que amamos a Dios? Y como dices tú, que asistimos a todo, a misa, rosarios, al Santísimo, ¿qué nos ganamos si no lo hacemos con el prójimo, de demostrar ese gran amor que decimos sentir por Dios? Fíjate, estaba pensando, bueno, ahorita que estaba viendo este texto, ya vimos que Jesucristo pues le duele, ¿no? El que sus hijos se odien entre sí. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sí. Pero al pedirle al Padre, ¿estás de acuerdo que siempre le pide al Padre por nosotros? Sí. Ok. Y al ver que tal vez nosotros nos seguimos odiando, se sentirá triste de decir así como que, oye, pues es que yo te pido, Padre, para que ellos dejen de odiarse, y sigue sucediendo, se sentirá triste. Es que estaba buscando Ah, una cita, perdón. Bueno. Estaba yo buscando una cita. Bueno, sí, yo creo que sí. Y en esa cuarta palabra dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que debe decir ahí, caray, pues también Él pide por nosotros, y nosotros seguimos en el mismo tenor, seguimos odiándonos, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, a veces en la misma familia o en el mismo círculo de amigos, del trabajo, donde compartimos gran parte de nuestro tiempo y de nuestra vida también, que normalmente son 8 horas. Entonces, sí es cierto lo que dicen, es como otra familia, pero no lo vemos así. Y dice aquí en esta cuarta palabra de este texto, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso viene en Mateo 27, versículo 46. Desamparado se ve de su padre el hijo amado, que dice, maldito siempre el pecado que de esto la causa fue. Es un texto, no es cita bíblica, quiero aclarar. ¿Quién quisiera consolar a Jesús en su dolor? Quien quisiera consolarlo, diga en el alma, Señor, me pesa no más pecar. O sea, da a entender de que quisieras consolar a Jesucristo. Deberíamos de pensar en todo lo que Él ya sufrió, ¿estás de acuerdo? Sí. Y que en ese momento donde Jesucristo se sintió abandonado por su Padre, pues sea para nosotros una señal de consolarlo. ¿Y cómo lo podemos consolar? Cambiando nuestra forma de ser ante nuestros hermanos, porque ya vimos que todos somos hijos de Él. Entonces, que valga el sacrificio que Él hizo por nosotros, para que nosotros dejemos de odiarnos. Y por eso dice aquí, me pesa. Y luego dice, no más pecar. Y hablamos de esa parte, ¿verdad? Porque odiar es pecar. Así es, Fer. Y fíjate, el mandamiento que nos dio Cristo no fue que nos odiáramos los unos a los otros, ¿verdad? Ese no fue el mandamiento. Leemos, Claudia, Juan 13, 34, 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor.
Entonces, si nos decimos cristianos, debemos de amarnos los unos a los otros. Por eso somos cristianos, ¿no? Porque somos imitadores de Cristo. Entonces, pues tenemos que amarnos los unos a los otros, no odiarnos los unos a los otros, o amar a algunos y odiar a otros. Fíjate bien lo que te voy a preguntar, mi Carlos. Sí. En la quinta palabra, Jesucristo dice, en este momento, en este calvario, dice Jesucristo, tengo sed. En una situación donde unos hermanos se odian y Jesucristo dice, tengo sed, es exactamente en esta situación donde dos hermanos se odian y Jesucristo dice, tengo sed. ¿De qué tendrás sed? Tiene sed de que, pienso yo, de Que haya paz. Que haya paz, que esos hermanos se amen, que no estén divididos. No sé si a eso te... Sí, dime, platícame. Sí, que no estén divididos, que haya paz, que se quieran, que se cumpla este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Eso es lo que creo. Fíjate bien, otro escenario, ¿eh? Esto, bueno, alguna vez lo viví por ahí en una experiencia que tuve y así me lo ejemplificaron y lo entendí un poquito más. Vamos pensando que Carlos odia a su hermano y veamos que su hermano pues no es precisamente su hermano biológico, puede ser su vecino, su compañero de trabajo, su tío, su padre, etc. Entonces vamos pensando en una situación donde Carlos Sánchez, tiene odio contra un hermano, ponle el nombre que tú quieras. Su cuñado, el Fer. Bueno, pensando que Carlos odia a su cuñado. Muy bien. Y está Jesucristo enfrente de ti y te dice, tengo sed. Aquí pues tú te acercas, ¿verdad? Como aquella persona que se acercó a darle. Entonces, ¿qué le vas a dar? O sea, lo que hay aquí en tu corazón es lo que tú le vas a dar de beber. Tú odias a tu cuñado, Jesucristo te dice, tengo sed, ¿qué le vas a dar de tomar? Pues es el amor, ¿no? El amor es lo contrario al... Bueno, acuérdate que lo que tengas en tu corazón es lo que das. Exacto. Entonces, en esta situación que odias, pues, ¿qué vas a darle? Pues, si en mi corazón nada más hay odio... Ándale, allá voy. Entonces tengo que transformar mi corazón, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Para no darle odio, sí, exactamente. Sí. Pues muy bien, Fer, no sé si traigas más citas, son las que yo traía ya para el tema, no sé si tú traigas un poquito más. Lo que pasa es que hoy le tocaba dar el tema a Luis y pues no se logró y pues nada más tuvimos para preparar este pequeño tema. Dijimos, aunque sea poquito, pero que no se deje de dar. No sé si quieres hacer un comentario más o traigas más citas, Claudia. ¿No? Bueno, voy a seguir un poquito ya nada más como reflexión y encaminado a todo lo que ya hemos comentado, cada quien póngale un ejemplo que considere en lo que ya lleva maquilado en su mente en el transcurso de este tema, ¿verdad? Hacia esa persona mejor que odia o esa persona que lo odia, no sé. En la sexta palabra, Jesucristo dijo, todo está consumado. Entonces, ¿no sería buen momento ya para ponerle fin a ese odio, Carlos? Sí, hacia tu hermano, en este caso hacia tu cuñado. ¿No sería buen momento ya para hacer un alto en tu camino y decir como Jesucristo, todo está consumado? O sea, ya se acabó el odio, ya no tiene que existir el odio en mí hacia otra persona, porque eso no es a lo que me ha mandado Jesucristo o por lo que fui creado. Fui creado a semejanza y estábamos viendo que más que física, espiritual.
a tener esa capacidad de amar y de perdonar. Entonces Él nos dice en Juan capítulo 19, versículo 30, todo está consumado. Ya párale. ¿Sí, Carlos? Sí. Y leo estos dos párrafos, nada más como reflexión. Con firme voz anunció Jesús, aunque ensangrentado, que del hombre y del pecado la redención consumó. Y cumplida su misión, Cristo morir y abrirme su corazón para en su pecho vivir. Y realmente estamos viviendo en su pecho cuando tenemos odio hacia un hermano. No, ya ves que leímos una escritura que dice que si ustedes odian son del diablo. Pero también, Carlos, si Él mismo nos dice, ya haz un alto en tu camino, ya párale, ya detén ese odio, y no podemos por nosotros mismos, pues para eso está Él mismo, hay que pedirle, y en su última y séptima palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, en sus manos vamos encomendándole también ese odio que tenemos hacia cierta persona para que lo convierta. Si nosotros no podemos convertirlo, como tú decías, tengo que convertir ese odio en amor. Si nosotros no podemos, siempre está esa otra opción, ¿verdad? De entregárselo y que Él lo convierta. Él todo lo puede, Carlos. Y dice, a su eterno Padre ya el Espíritu encomienda. Si mi vida no se enmienda, ¿en qué manos parará? Si tú no conviertes ese odio en amor y vives con odio, tu vida ¿en qué manos parará? Ya vimos. A la destrucción. A la destrucción ya vimos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. En las tuyas desde ahora mi alma pongo, Jesús mío. Guardaría allí, yo confío, para mi última hora. O sea, no te vayas con eso, no te vayas con ese odio. A lo mejor mañana ya no estamos, o al ratito. E irnos con odio hacia otra persona que a lo mejor ni en cuenta hay con nosotros, si nosotros odiamos, y nos vamos con ese odio. Y Él se queda aquí, y a lo mejor sin saberlo. Oye, a veces pasa que nos enojamos con una persona y dejamos que pase tanto tiempo que ya ni nos acordamos por qué nos peleamos. ¿Ya por qué? Ya ni te acuerdas. Sí, porque te bajé a tu hermana. No, pues... No, pues de mi parte pues sería todo y pues si no hay más que decir, sí. Pues es... No, muy bien, Fer, no sé si tienes algún comentario, Claudia. Pues ahorita estaba aquí leyendo y me gustaban unas citas que es primera de Juan 4, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9, si no me equivoco. Sí. Dice así, queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios. Que pues en sí, aquí lo encierro todo, ¿verdad? Siempre hemos hablado del amor que Dios tiene hacia nosotros. De todo ese amor que Él desborda por nosotros al grado de que entregó a su único Hijo. Dios es amor. Dios es amor, entonces pues es algo para reflexionar. Demos testimonio vivo, testimonio, ¿cómo se puede decir? Demos ese testimonio de que en nosotros está Cristo y Cristo es la fuente del amor. No, que no se nos haga fácil decir que nosotros amamos a Cristo, que nosotros seguimos lo más que se puede los mandatos de Él,
Claro, uno trata siempre de apegarse al testimonio. ¿Y cómo lo podemos hacer con ese prójimo? Una que nos odia. También no necesariamente uno tiene que odiar a las personas. Si hay alguna persona, yo también desconozco si tengo un enemigo, pero si lo tuviera, Hola. si lo tuviera, hay que demostrarles cuánto amor hay en nosotros. Y es amor, como decías tú, amor agape, amor del bueno, amor de Dios, que ese difícilmente se destruye. Hay que dar testimonio vivo, hay que dar ese amor, compartir ese amor con el prójimo. También yo pienso que lo que son envidias, lo que son, ¿qué otros malos sentimientos? Iras, corajes, todos los sentimientos Resentimiento, envidia, malos hacia el hermano no nos hace ningún bien. Todo lo contrario, eso nos está alejando más de Dios. Eso nos está retirando más de la presencia. Y pues yo pienso que, bueno, no pienso, estoy segura y creo bien en una cita que Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Hay que pensar si uno como humano, para nosotros es triste, es decepcionante tener tener esa persona o conocer una persona que te odia o que se odian, que tú amas a ambas personas y se odian. Si para uno es desilusión, ahora para Dios, ¿qué podría ser? Si Dios envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros, para que nosotros tengamos paz, para que nosotros nos amemos, para que nosotros nos ayudemos entre nosotros, porque solo así vamos a demostrar ser discípulos de Él. ¿Qué pensará, como decía aquí Fernando, qué pensará Él de todo de estas fricciones entre todos nosotros? ¿Por qué no estar en esa armonía que Él preparó para nosotros? No recuerdo bien con los primeros cristianos desconocía que eran discípulos de Cristo porque entre ellos había problemas y se ayudaban. No le hace que no fueran familiares. Creo era ¿cómo dicen? Libro de los Hechos. Que la gente se admiraba de cuánto se amaban. De cuánto se amaban, exactamente, porque había una tribulación, vamos a decir, con alguna tribu, una aldea, había tribulaciones, había problemas. Ustedes pongan el problema que ustedes quieran llamarle, económicos, físicos, lo que ustedes quieran. Y la gente se sorprendía de que otros cristianos de otras aldeas, de otros lugares, fueran a su ayuda, a su auxilio, pues sí, a tratar de estar así con ellos y tratar de sacar el problema que estaban afrontando. Es una forma de dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y pues, no, es que es un tema muy complejo, pero muy fácil de resolver. Yo pienso que hay que acercarnos más a la palabra de Dios y ahí te va a dar la respuesta. Y entre más estés cerca de Dios, tiene menos cabida ese sentimiento o esos malos sentimientos en tu corazón. Y más que, bueno, también, bueno, sí, a la palabra de Dios, pero también a la Eucaristía, eso nos comprometería un chorro, empezando por nosotros. ¿Por qué? Porque, como decía, pues si tienes una ofrenda, pero tienes alguna situación con tu hermano, ve primero, arregla esa situación con tu hermano y luego regresa. Entonces, el acercarnos a la Eucaristía, pues, nos comprometería primero a arreglar arreglar la situación y luego acercarnos a regresar a la Eucaristía. Y dice algo así: acercarte a la Eucaristía es como subir a la cima de un monte y estar más cerca de Dios, y después de estar cerca de Él, tener ese compromiso de bajar y evangelizar a los que no han subido.
a los que no lo han recibido de esta maravillosa forma, es decir, invitarlos a subir a ese encuentro tan íntimo y tan maravilloso con Dios, es entablar un diálogo directo con el Señor. O sea, todo lo que te compromete la Eucaristía, ¿verdad? ¿Cómo ves, Carlos? Así es, Fer. Pues yo voy a hacer una pregunta con respecto al tema pasado, que dice que seremos juzgados en el amor. Y el que odia, ¿cómo será juzgado? Ahí se los dejo para que cada quien lo analice. Y si no tienen otro comentario. Yo nada más saludos. Sí. Para Vicky Díaz, que nos hizo un comentario, pero Anita se salió de la página y ya no pude checar el comentario que nos había puesto al inicio de la transmisión. Javier Arellano, nuestro compañero Luis Piña, Susi González, Yomaira, Jaime, y bueno, son los que a mí me aparecen, ¿no? Pues la señora Piña me imagino también, a mí no me aparece porque no está dentro de mis contactos, pero me imagino que también nos está acompañando. Y todos los que no mencione, no es por falta de quererlos aquí mencionar, sino que no me aparecen a mí directamente en mi celular, y es la única, ¿cómo se dice? La única fuente donde yo puedo checar pues todos los que nos están acompañando. Esperamos que les haya servido este pequeño tema, y sí sería bueno que reflexionemos qué tanto nos va a ayudar a seguir odiando a ese hermano, a ese prójimo, y qué tanto nos va a ayudar si perdonamos o buscamos el perdón, porque a veces también nosotros hacemos ese daño, y como nos decía Luis también en un tema, hay que, bueno, de los pasos, hay que reconocer, porque también para un problema, un pleito, un distanciamiento, pues debe estar ambas partes, ¿no? Hay que ver también, reflexionar. Claro, hay excepciones, pero hay que checar si también nosotros hicimos algún comentario, una acción que no lo hemos traído a mente, checar, y pues si fue el caso, pues no es malo pedir perdón, todo lo contrario, los va a engrandecer, y eso va a ser más grato, más agradable hacia Dios. Bueno, más bien para Dios. Bueno, ya para de oro, perdón, Carlos, simplemente lo dejo así como un comentario al aire, y esta pregunta: ¿qué pasó cuando tú te peleaste con tu hermano? San Juan, capítulo 11, versículo 35. Y dice: y Jesús lloró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos siguieron. Por favor, sus comentarios, sus sugerencias, observaciones, y si pueden abundar y subir algunas citas bíblicas para enriquecer el tema, pues bienvenido. También quejas, críticas constructivas también bienvenidas. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.